Cadena Internacional presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Retos de México. El día de hoy vamos a tocar un tema bien polémico y que nos preocupa a todos en este país y en el mundo entero, es el tema del agua. ¿En qué condiciones está? ¿Qué cantidad? ¿Y cómo se están llevando a cabo las políticas para poder solucionar este problema? Para ello tenemos a dos grandes especialistas con nosotros. Está el diputado electo Daniel Salazar Núñez. Él ya fue diputado local en otra legislatura y se encargó precisamente de la Comisión del Agua. Entonces tiene un conocimiento muy profundo de la situación del agua en el DF. Y tenemos al ingeniero Alfredo Viniegra. Él tiene un doctorado en informática y desarrolló un modelo matemático para hacer un diagnóstico de la situación del agua y una perspectiva a 20 años. Esto es para aplicarlo en cualquier estado y en cualquier país. Y además él fue el fundador en el Centro Nacional de Cómputo del IPN, del Laboratorio de Procesamiento de Información Geográfica. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Daniel Salazar, de acuerdo a la experiencia ya tenida en otras legislaturas, ¿cuál es la situación del DF en cuestión de agua? Pues es una situación complicada, aunque no se reconoce abiertamente. En el 2006 yo utilizaba mucho una frase parodiando una película, cuando el destino nos alcance. Y entonces yo decía que cuando el futuro nos alcanzara, y podemos decir para este año que pues el futuro prácticamente nos ha alcanzado. ¿Por qué lo señalo? Para que nos podamos dar una idea de la afirmación, en el año de 1995 el suministro de agua, es decir, así contabilizado, medido, para el Distrito Federal era del orden de 35.400 litros de agua por segundo en toda la red de la ciudad. El año pasado solo se suministraron 29.000 litros de agua por segundo, es decir, casi 6.000 litros menos, con un incremento de la población pues, significativo de poco más de 400,000 habitantes. Pero lo grave de esto es que si no se toman decisiones importantes, es decir, conseguir nuevas fuentes de abastecimiento, para el año 2025 el suministro de agua será de solo 19.000 litros de agua por segundo. Considerando de nueva cuenta que se incorporarán unos 300,000 habitantes de aquí al año 2025. Sí. Así es que, pero además hay otro dato adicional. En este momento del suministro que se hace a la red, se pierde el 40% en fugas de agua, entre la red municipal y las fugas en los domicilios. De tal suerte que cada vez hay más colonias de 13 delegaciones que presentan escasez de agua, a los que se les tandea una o dos veces cada 15 días, cada semana, o se les suministra 3 o 4 horas al día. En un balance muy general, podríamos decir que en este momento 1 de cada 4 habitantes de la Ciudad de México tienen un problema por el abastecimiento, por la mala calidad del agua. Pero en 10 años va a ser al revés. Van a ser 3 de 4 habitantes de la ciudad quienes tengan problemas por el abastecimiento o la mala calidad del agua. Bueno, aquí es para asustarnos, ¿no? Es correcto. Me decían en el 2006 y 2007 que parecía yo muy catastrofista. Sin embargo, en estos pocos años el tiempo nos ha dado la razón, porque he resumido en unos cuantos números el abastecimiento y la calidad del agua. Pero el modelo de abastecimiento que tiene la ciudad
y en general la Cuenca de México, es decir, el Estado de México, el Estado de Hidalgo, es un modelo que ya está agotado, que está basado fundamentalmente en la extracción de agua de los acuíferos, 7 acuíferos, de los cuales 4 están sumamente sobreexplotados, de la importación de agua de otras cuencas, que es el caso del sistema Lerma y del sistema Cuchamala, y que los efectos de este modelo lo que han provocado es grietas y hundimientos del suelo, hundimientos en forma diferenciada, lo que ha provocado a su vez que la infraestructura hidráulica, la infraestructura del transporte, la infraestructura educativa, la de salud, se vaya atrofiando al paso de los años. Y para el caso concreto de la infraestructura hidráulica, pues una red de agua potable afectada por una grieta incrementa la pérdida de agua por fugas. Un drenaje roto provoca que en algunos momentos se combinen las aguas negras con el agua potable. Un suelo donde hay un hundimiento de hasta 30 o 40 centímetros en un solo año, provoca que un drenaje que trabajaba en forma eficiente con una pendiente para sacar agua, ahora la pendiente se invierta y entonces viene otro problema. Zonas de inundación en la ciudad por el hundimiento de los drenajes. Entonces el tema se vuelve más complejo, no solo es el abastecimiento y la calidad del agua, sino también el tema del saneamiento y de las zonas de inundación en muchas delegaciones de la ciudad. Ingeniero, de acuerdo al problema, al herramienta que usted desarrolló, ese modelo informático, ¿se puede tener un diagnóstico de toda esta situación del agua que es subterránea, que no estamos viendo? Sí, esto es un modelo de pronóstico para el uso del agua, en el que intervienen muchos factores, por lo que decía aquí el diputado. Es sí alarmante, y hay que tomarlo muy en cuenta, el crecimiento poblacional de las zonas. Tenemos el caso, por ejemplo, Tamaulipas, como voy a referir, parte del modelo, en el que la población se ha ido corriendo al Golfo de México. ¿Qué pasa en la sierra o en donde el crecimiento poblacional es negativo? Y en la costa, en el Golfo, vemos ciudades con un crecimiento, poblaciones de más del 300% de crecimiento poblacional, que es muy parecido a lo que está pasando y lo que dice el diputado. Yo creo que se tienen que analizar muchos factores para la toma de decisiones. A veces yo creo que, no sé si las autoridades están rebasadas en la toma de decisiones, porque finalmente no se analizan toda la problemática que nos conlleva toda esta situación. Y no solamente el agua es todo, o sea, si lo queremos ver, bueno, pues el agua es todo. A veces se puede hablar en números crudos y entonces lo que resulta es que llega a ser alarmante y la ciudad dice, son alarmistas, son esto, son el otro, y bueno, y lo va uno repitiendo y no le hace, hasta que la gente dice, no tengo agua. Bueno, te lo dije. Nos escaseamos del agua, como dice el diputado, y volvemos a la misma. Pero sí, es parte de toda esta problemática muy seria. Nos interesa mucho saber cómo está, cuál es el diagnóstico, pero también si hay alguna solución, porque todos estamos asustados ya de por sí como habitantes del DF. Y esto lo podemos ver después del corte. Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, todos nos preocupa el agua, como dijimos anteriormente, pero no solo en el DF, a nivel nacional, ¿cuál es la situación del agua y cómo repercute en nuestra ciudad? Bueno, existe un mecanismo para hacer balances hídricos en donde se calcula el volumen de agua que se precipita a lo largo de un año y se promedia entre la población. Entonces se habla de disponibilidad de agua. A nivel internacional se establece que los países que tienen baja disponibilidad de agua son aquellos que están por debajo de los 1.000 metros cúbicos por persona al año. Una disponibilidad media, los que están entre 1.000 y 5.000, y los que están en una disponibilidad alta de 5.000 a 10.000 metros cúbicos por persona al año.
En el mundo solamente Canadá y Brasil son los únicos que tienen una alta disponibilidad por el río Amazonas y por el deshielo del casquete polar del norte. Y quienes están en una disponibilidad media, países como Estados Unidos. En el caso de México, nosotros tenemos una disponibilidad baja, andamos a nivel nacional entre 3.000 y 3.500 metros cúbicos por persona al año. Pero ese es el balance nacional. Cuando ya uno lo hace por regiones, uno va a encontrar que el mayor volumen de agua, es decir, 2/3 partes, se precipitan en el sureste del país, en un tercio del territorio nacional, en donde está sentado un tercio de la población y donde se genera un tercio de la riqueza nacional. En contraste, en los otros en la zona centro, norte y noreste del país, 2/3 partes del territorio, ahí solo se precipita un tercio del agua, se asientan 2/3 partes de la población y se generan 2/3 de la riqueza nacional, del Producto Interno Bruto. Y este desbalance, es decir, y la escasez de agua, sobre todo en las grandes ciudades, ha provocado que quieran modificar la Ley Nacional de Aguas para hacer los grandes trasvases del sur al centro y al norte del país. Y por supuesto que habemos muchos que nos hemos opuesto, porque estos trasvases no solo resultarían caros desde el punto de vista económico, porque evidentemente habría que aplicar tarifas altas a la población que consuma este vital líquido, sino que además traen altos impactos ecológicos y generarían pues daños al medio ambiente que son irreparables y que no se pueden cuantificar en términos económicos. ¿Esta ley se echó para atrás? ¿Será temporal o será definitivo? Esperemos que sea definitiva, porque la verdad es que, a diferencia de otras reformas como fue la de la energética, en este caso los impactos económicos podrían provocar una inconformidad social que podría desbordarse en algún momento. Lo voy a poner en pesos y centavos para que la gente de la Ciudad de México pudiera imaginar de qué estamos hablando. Hoy una familia que consume 40 metros cúbicos al bimestre, 5 personas, paga 200 pesos aproximadamente por los derechos de agua, no pagan drenaje. Eventualmente, con la entrada de esta nueva ley nacional de agua, tendrían que ir a pagar el precio o el costo del servicio sin ningún subsidio, como hoy ocurre. Y entonces en automático se tendrían que ir a pagar 1,400 pesos. Wow. Más unos 300 pesos aproximadamente por el servicio de drenaje, que en el DF no se paga en todos los municipios del país, excepto en el Distrito Federal. Entonces estaríamos hablando que en lo económico un capitalino tendría que ir a pagar de 200 hasta 1,700 pesos con la entrada en vigor de la nueva Ley Nacional de Agua. Y estoy hablando solo del agua que se extrae de pozo. Pero si tuviéramos que pagar, o quienes reciben agua del sistema Cutzamala o del sistema Lerma, que se trae a 100 kilómetros de distancia, a 1,000 metros de altura menos, entonces el costo de esa agua es mayor y probablemente sería no 1,200 o 1,400, se podría ir hasta 2,000 o 3,000 pesos el costo de esa agua. Solo en costos de operación. Evidentemente que la intención de la Ley Nacional de Aguas es entregar a la iniciativa privada la operación hidráulica. Entonces, una empresa no va a invertir y salir tablas, también va a ir por la búsqueda de su ganancia, y entonces eso todavía repercutiría en el precio del servicio. Digamos que un salario mínimo solo para pagar el agua. Tremendo. Ingeniero, su proyecto, su trabajo, ¿cómo se podría hacer en aplicación práctica para mejorar las condiciones del agua? Bueno, yo creo que hay varios caminos, y lo que acaba de decir el diputado es que finalmente tenemos que ver cómo empezar a solucionar. No vamos a solucionar de un día para otro el problema, eso es imposible. Sí tenemos que poner las campanas a sonar y decir, aguas, cuidado, nos vamos a quedar sin agua, pero además si vas a tener agua va a ser muy costosa. Yo creo que hay que empezar a aplicar, una podría ser la inducción de agua hacia los mantos freáticos, hacia las cuencas, que no se ha trabajado. O sea, tenemos zonas en donde
y lo acaba de decir también, se comentó de que pues el agua de lluvia, el problema es que una gran parte también en zonas del norte se evapora, un 50% del agua se evapora. Otra gran parte del agua se va al mar y una pequeña parte se va, ajá, pero también tenemos problemas de los pozos de agua que se empiezan a contaminar precisamente por el desbalance que existe en las presiones de agua, que es lo normal. O sea, si yo tengo un vaso medio lleno y luego tengo otro ya medio vacío, pues el agua va a correr hacia donde está lo vacío. Y esto sucede en muchas zonas de la costa. Entonces, los pozos de agua se empiezan a tener agua salada. Entonces, se nos acaban los pozos. Y lo mismo sucede en la Ciudad de México. Con tanta explotación, pues entonces empezamos a desbalancear los niveles de agua y entonces empezamos a tener contaminación en el subsuelo, y si a eso vamos a explotar con otros sistemas, pues vamos a tener problemas más graves, porque entonces ya no solamente va a ser el desbalanceo, sino la falta de. Entonces, hay problemas, y tanto el Politécnico, la universidad, pueden llevar a cabo programas y que se podrían empezar a hacer, y aquí el diputado, empezar a impulsar este tipo de soluciones a corto plazo para pues, no llegar a sistemas ya tan catastróficos a nivel poblacional. Es un tema muy interesante, pero vamos a un corte y regresamos. Ingeniero, nos está platicando de las aplicaciones prácticas de su sistema para tener un diagnóstico de lo que nos comentaban, las fugas, evaporación, o cómo hacer para recargar los mantos freáticos, en qué lugar. ¿Cómo podría funcionar esto? Sí, yo creo que el planteamiento del diputado ha sido muy interesante en este sentido, y yo creo que habrían que participar universidades que tienen también, digamos, el Politécnico, la universidad, las universidades del país, tienen gente muy preparada, gente muy capaz para llevar a cabo programas, desarrollos, iniciativas, implementación de tecnologías. La tecnología está avanzando diario. Hay países en el mundo que lo que hacen es inducir el agua, ajá, a los mantos freáticos, bueno, usar técnicas y que se aprovechen, ajá, y que están a la mano. En fin, yo creo que el diputado, y pienso yo que se podría hacer iniciativas para llevar a cabo, ajá, de ley, o iniciativas de participación en comunidades universitarias, y que sean parte también del desarrollo del país para esta problemática. No sé usted qué piensa, señor diputado. Pues información hay muchísima. El agua es un tema muy complejo. Se puede abordar desde la biología, desde la química, desde la física, desde la hidráulica, desde la geofísica, la hidrología, la hidrogeología. Ahora que, por ejemplo, se están perforando con un pozo a 2.000 metros de profundidad para extraer agua profunda de un tercer acuífero. Nosotros nos surtimos, digamos, coloquialmente del acuífero superficial, que está entre, digamos, 40, 50 metros a 800 de profundidad, y el acuífero profundo está de 2.000 metros hacia abajo. Todavía no se tiene identificado hacia dónde se pueden encontrar aguas profundas, y entonces ahí la hidrogeología pues es una especialidad que estudia el flujo de agua en forma subterránea. Entonces hay que agregar toda esa información con esta plataforma, claro. Y entonces empezar a tomar decisiones desde el punto de vista, digamos, regional. Precisamente sí. La actual ley de aguas establece que el país se subdivide en 13 regiones hidrológico-administrativas. Estas regiones están integradas por cuencas, y las cuencas por microcuencas. Eso en la parte superficial de cómo pues, se precipita el agua y escurre a través de las cuencas y microcuencas. Pero, sin embargo, abajo los acuíferos están interconectados. Se reconocen 653, y cuando uno ve el mapa,
del norte, del centro hacia el norte están sobreexplotados y en las costas hay una intrusión de agua salina, y aunque digamos el balance es positivo, es decir, si hay agua disponible, sin embargo el hecho de que se revuelva con el agua salada, pues ya no la hace apta para el consumo humano, y entonces pues los organismos operadores se enfrentan al problema de, ¿y ahora cómo le entrego agua a las poblaciones crecientes, sobre todo en las ciudades intermedias y en las grandes ciudades, las zonas metropolitanas que ya hay en el país? Entonces la toma de decisiones se va volviendo complicada, y eso provoca pues la justificación de hacer un nuevo marco legal para tener un organismo operador que privilegie un modelo de trasvases de exportación de agua, algo que en el mundo ya no está ocurriendo. En el mundo vamos a la inversa. Después de los foros mundiales del agua, se ha establecido como un modelo a alcanzar el que las cuencas sean autosustentables con el agua que tienen en los acuíferos y con el agua que se precipita anualmente. Claro. Usted acaba de hablar de un tema súper importante, la precipitación pluvial. En Francia, en otros países, se tiene una separación de tuberías especiales para captar el agua de lluvias y distribuirlas, limpiarlas, etcétera. Aquí mezclamos el agua de lluvias con el drenaje. Entonces, ¿no se puede también hacer una solución que no solo sea qué hay en el subsuelo, sino también cómo aprovechar esa agua de lluvia? Es correcto. La tendencia debiese ser hacia allá. Los gobiernos delegacionales y el gobierno de la ciudad, aunque no solo el gobierno del DF, sino también el gobierno del Estado de México y del Estado de Hidalgo, debiesen empezar a hacer un cambio de modelo en forma gradual, para que el suelo de recarga natural, son los cerros, pudiera establecerse mecanismos para contener el agua, que no hayan estos escurrimientos, estas avalanchas de agua cuando es la temporada, y que se lleva todo a su paso, que arrastra suelos, que asolva los drenajes en las partes planas. Iztapalapa tiene una experiencia interesante. Del 2000 al 2009 se construyeron 200 pozos de captación e infiltración de agua de lluvia. Tlalpan también tiene algunas digamos, lagunas de captación de agua de lluvia, 2 o 3. La Magdalena Contreras, en la década de los 80, los comuneros hicieron represas con muros de gavión, lo que ha garantizado que sobreviva el único río vivo que se tiene de los 52, que originalmente se tenían, y que estudió muy bien el arquitecto Jorge Legorreta, que en paz descanse. Exactamente. Coajimalpa también tiene algunos mecanismos para captación de agua de lluvia. Milpa Alta. Pero, perdón que le interrumpa, vamos a tener ya que hacer una conclusión. Sí, ya se nos fue. Pues nada más como retomando esta parte, es decir, si ya hay indicios de que se puede establecer una política diferente, hay que hacerlo. Municipios, delegaciones, gobiernos estatales y el gobierno federal, pues tiene aquí un papel fundamental y no puede hacerse de lado, no puede seguir siendo solamente el ente normativo y que le esté diciendo a los estados y a los municipios, haz esto, haz aquello, haz lo otro. También tiene que participar con financiamiento. Ingenio, su conclusión. Bueno, finalmente, yo creo que se tiene que abordar el problema seriamente, utilizando los medios que se tengan y tomar medidas. No yo me hago a un lado y ahora arréglense. Creo que lo que estás diciendo es bien importante, y tomar al toro por los cuernos en ese sentido. Si no, nos vamos a ver, por ahí alguien decía, bueno, la próxima guerra no va a ser del petróleo, la próxima guerra, y ya muy cercano, va a ser un problema del agua. O sea, es una guerra ya muy seria, que es la vida. Y entonces yo creo que sí tenemos que abordar, como dice aquí el licenciado, tenemos que hablar claramente, que la gente entienda la problemática y que el gobierno asuma su responsabilidad. Si no, bueno, quién sabe a dónde vayamos a llegar en esta. No podemos irlo pasando en tiempos y dentro de 5 años y a ver qué pasa dentro de 10, porque el problema ya está. Creo que esa es la conclusión. Pues bueno, aquí hacemos un llamado también al gobierno, a los ciudadanos, a tener conciencia que el problema del agua nos está alcanzando, es un problema real, y darles las gracias por estar con nosotros. Diputado, esperamos tenerlo próximamente aquí.
Ingeniero, Muchas gracias por por su acompañarnos. programa. Con todo Muchas gusto, gracias a muchísimas todos. gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Cadena Internacional presentó